Bueno, por último veremos cómo se clasifican, cómo se hacen las composiciones y la inversa de las transformaciones lineales. Tenemos una transformación que va, por ejemplo, de Rn a Rm y vamos a decir que es monomorfismo si es inyectiva. Esto significa que si yo tengo dos vectores transformados que son iguales entre sí, eso solo va a ocurrir si los vectores, digamos, del espacio de salida, v y w, son iguales entre sí. Es decir, que para un dado vector le corresponde una única transformación. ¿Está bien? Eso significa entonces que sea monomorfismo o que sea inyectiva. Ahora, también vamos a decir que una transformación puede ser epimorfismo si es surjectiva. Es decir, que la imagen es directamente todo el conjunto de llegada. Y diremos que es isomorfismo si es biyectiva, es decir, que se cumplen las otras dos condiciones, monomorfismo y epimorfismo a la vez. Entonces veamos algunas propiedades que esto implica. Tenemos una transformación que va de Rn a Rm y entonces vamos a decir que si T es monomorfismo, solamente ocurre si el núcleo de T es igual al elemento nulo. Porque recordemos que el elemento nulo, o sea el 0, cuando yo le aplico una transformación, me devuelve también el 0, o sea el elemento nulo pero del espacio de llegada. Y dijimos que es monomorfismo si para un dado valor, para un vector, digamos, del espacio de salida, le corresponde un vector del espacio de llegada. Y si hay dos vectores del espacio de llegada que son iguales, que en este caso serían el 0, 0, eso quiere decir que v y w también son iguales. Y nosotros sabemos que el núcleo es el conjunto de vectores, digamos, del conjunto de salida, tales que al aplicarle la transformación nos devuelven el elemento nulo. Entonces vamos a decir que es monomorfismo si solamente el elemento nulo del conjunto de salida nos va a devolver el elemento nulo del conjunto de llegada. Eso es lo que quiere decir la primera propiedad. La segunda dice, si T es monomorfismo y V1, V2, V3, Vr es un conjunto de vectores linealmente independiente, entonces sus transformaciones también son linealmente independientes. Y eso es porque, bueno, para cada uno de estos vectores que son distintos entre sí, por eso son linealmente independientes, le va a corresponder un único vector, ¿sí?, del conjunto de llegada que también van a ser linealmente independientes entre sí. Porque si no lo fueran, ¿sí?, no se cumpliría esta igualdad. Ahora, dice, si T va de Rn a Rn, ¿sí?, una transformación lineal, diremos que es isomorfismo si y solo si el conjunto de vectores, ¿sí?, del conjunto de salida es una base de Rn y el conjunto de los transformados es una base del conjunto de llegada. Ahora, veamos qué pasa con la composición. Esto es similar a la composición de funciones matemáticas. Bien, si tenemos, por ejemplo, T, una transformación que va de Rn a Rm y S va de Rm a Rk, entonces la transformación compuesta, o sea, la composición de las transformaciones sería, lo podemos pensar de la siguiente forma. Yo agarro un vector B que pertenece al espacio de salida de T, ¿sí?, le aplico la transformación T y me devuelve un elemento de Rm. Ahora ese Rm, ese elemento de Rm, va a ser como el conjunto de salida de la función S, o mejor dicho, de la transformación lineal S. Entonces lo meto en S, aplico la transformación y me devuelve algo que termine en RK. Por eso la transformación de la composición arranca en Rn y termina en Rk. Y fíjense que la composición, dijimos S compuesta con T, tiene también una matriz asociada como toda transformación lineal, que en particular se puede calcular como la multiplicación de las matrices de la transformación S por la transformación T. Y acá recuerden que es importante el orden. Bien, después dice, si T es isomorfismo, entonces su función inversa, que vamos a llamar T a la menos 1, cumple que la composición entre T y la inversa me devuelve la identidad. O que la inversa compuesta con T me devuelve la identidad. Esto se parece también a matrices, cuando vimos el capítulo de matrices, que había una propiedad que nos decía que era inversible si y solo si A por A a la menos 1 nos devolvía la identidad.
Bien, ¿qué propiedad tenemos para esto? Bueno, si T va de Rn a Rn y S va de Rn a Rn son dos isomorfismos. Recordemos que isomorfismos estamos pidiendo que sean mono y epi a la vez. Entonces la composición también es isomorfismo. Y va a verificar que la inversa de la composición es lo mismo que tener la inversa de T compuesta con la inversa de S. Fíjense que acá se cambia el orden, ¿sí? Pusimos S compuesta con T, ahora es T a la menos 1 compuesta con S a la menos 1. Bien, y por último tenemos este concepto, es una transformación lineal que llamaron P chiquita de Rn a Rn, la vamos a llamar proyector, ¿sí? Si la composición de P con P nos devuelve P. Y ojo que este proyector no es lo mismo que la proyección ortogonal, que es algo que habíamos visto en algún capítulo anterior, ¿sí? Esto es otra cosa, se llama proyector. Bueno, ¿qué dice? Dice que es un proyector, entonces vale que para todo elemento B, ¿sí? Que pertenezca a la imagen de P, vale que al aplicarle la transformación P me devuelve el mismo elemento, ¿sí? Esta es como la propiedad que hay que saber. Que si algo es un proyector, entonces ese elemento, al meterle la transformación lineal, me devuelve el mismo elemento. Dice, son ejemplos de proyectores la proyección ortogonal sobre una recta en R2 o sobre un plano o sobre una recta en R3. O sea que la proyección ortogonal es un caso particular del proyector. ¿Está bien? Eso es lo que yo les quise decir hace un rato. No son exactamente lo mismo porque uno engloba al otro.